Buenas noches, profesor Saúl Cortés y compañeros todos. En el día de hoy nuestro grupo y mi persona Luis Solís presentará su tema de Panamá y su vinculación con el comercio mundial. Con esto damos inicios al tema. República de Panamá, la Organización Mundial de Comercio, conocido con las siglas OMS, en 1997 comienza nuestra historia aquí en el comercio mundial. Nuestra política de comercio exterior ha estado orientada a lograr una inserción del país en el contexto mundial de la globalización económica. Hemos pasado de la suscripción de acuerdos cuya cobertura está limitada al intercambio de bienes y productos cuyo alcance se extiende al suministro de servicios diferentes a la naturaleza y a la promoción de inversión extranjera directa, con socios comerciales pertenecientes a la región latinoamericana y a otros hemisferios. El primer país fue Chile, con el que Panamá firmó un TLC del 21 al 23 de agosto del año 1996. Tras 10 rondas de negociaciones, en la actualidad Panamá sostiene 18 tratados de libre comercio vigentes con diversos países de Latinoamérica. Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia en este tratado se encuentran. Esta estabilidad económica ha permitido a empresarios de diversas nacionalidades a establecer sus operaciones en las distintas zonas especiales para gozar de los incentivos fiscales, migratorios y laborales que ofrece el país. El Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Panamá, conocido como Acuerdo de Promoción Comercial Panamá-Estados Unidos, TPA, fue firmado por ambos gobiernos el 28 de junio del 2007. Fue aprobado por Panamá el día 11 de julio de 2007 y por Estados Unidos el 21 de octubre de 2011 y entró en vigor el 31 de octubre de 2012. El director de negociaciones comerciales internacionales del Ministerio de Comercio e Industria indica que los primeros acuerdos comerciales se denominaron Tratados de Promoción Comercial, conocido como TPC, que son las siglas, entre Panamá y Estados Unidos, que consistían en acuerdos jurídicos con deberes y derechos relacionados al comercio internacional. Una de las principales ventajas es la creación de un ambiente favorable para atraer inversión extranjera procedente del país que se firma y terceros países que aprovechar los beneficios del acuerdo y permite a las empresas panameñas hacer negociaciones con otras naciones. Adicionalmente, incrementa la generación de empleo por la entrada de la inversión extranjera, lo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de los panameños y nuestra situación económica es fundamental. Además, nos ayudan para el desarrollo de nuestro sector logístico. Es preciso contar con una estrategia industrial que permite la planificación de mediano y largo plazo en un escenario dinámico de competencia global. Nuestro país tiene potencial para aumentar las exportaciones de bienes, pero es importante que se agregue valor a dichas exportaciones, permitiéndole al país contar con mayor participación en la cadena de valor. Recientemente Panamá acaba de lograr un nuevo tratado de libre comercio con Israel para su crecimiento económico. La revolución de los transportes. En la segunda mitad del siglo XIX se produjo la revolución en los transportes y bienes mercada, fundamentalmente por la ampliación de la máquina de vapor a los barcos y los ferrocarriles. La revolución industrial no hubiese podido prosperar sin el concurso y el desarrollo de los transportes que llevan la mercancía producida hasta la fabricación, hasta los mercados donde se consume. Estos nuevos transportes necesitan o fueron necesarios no solo en el mercado interior, sino también en el comercio interior, ya que en esta época se crean los grandes mercados nacionales e internacionales. Sin duda alguna, el desarrollo del ferrocarril fue la gran empresa del siglo XIX y las consecuencias de su utilización fueron enormes para la economía, facilitando el traslado de mercancías así como las exportaciones e importaciones a otros países. La revolución en los transportes produjo un desarrollo de la comunicación mediante la construcción de carreteras, facilitando la emigración de las ciudades, se multiplicaron y se produjo una fuerte población. En el 1814, Stevenson
construye la primera Kilowatt, su primera locomotora, la Blücher, en honor a un general prusiano. En el 1814, Stephenson construyó la primera Kilowatt en su primera locomotora. El 15 de septiembre de 1830, inauguran el ferrocarril de Liverpool a Manchester. Era la consagración de Stephenson, un humilde obrero mecánico hijo de un bombero. Stephenson, que no aprendió a leer hasta los 20 años, fue el primero en comprender las posibilidades de utilizar la posición del vapor del agua. Buenas noches, mi nombre es Isaías Quintero. A mí me tocó el tema el Golden Rush y la revolución del transporte. El letargo comercial del Istmo de Panamá empezó a cambiar en el año 1842, cuando dos empresas se asomaron en las costas de Panamá, Pacific State y Royal Mails, ambas empresas inglesas dedicadas a la construcción ferroviaria. En ese instante, Colombia exigía poder soberánico sobre Panamá y ellos sentían que perdían ese poder. Por eso se firmó un tratado con Estados Unidos de que todavía Colombia exigía soberanía sobre Panamá. En ese mismo instante, en Estados Unidos se firmaba el tratado Guadalupe Hidalgo. ¿En qué consistía ese tratado? En que México le cedía a Estados Unidos la parte sureste de Texas, Alta California y Nuevo México. Esto ocasionó más adelante una gran influencia, un gran auge abierto hacia Panamá. Marshall, un simple carpintero que caminaba a la orilla del río americano en la Sierra Nevada en Alta California, encontró pepitas de oro. Esto ocasionó que Estados Unidos volcara su mirada hasta California y ocasionó que hubiera dos rutas. La primera ruta era cruzar de Estados Unidos hasta California por su territorio. La segunda ruta era llegar hasta el Cabo de Hornos, cruzar el Chagres para seguir su camino. Ahora les explico. La primera ruta era una ruta que era a caballo, que era a pie sobre las montañas, pero traía mucho peligro, porque en ese mismo instante Estados Unidos estaba en guerra con los indígenas. Los indígenas odiaban a los estadounidenses, a como ellos le llamaban el hombre blanco. A cualquiera que pasaba a su territorio le cortaban la cabellera, o mejor dicho, su cabeza. Así que eso ocasionaba de que esa ruta no era fiable para la gente. La mejor era la ruta de llegar al Cabo de Hornos, cruzar Panamá y llegar a Alta California. Muchos hicieron así. Esto ocasionó que Panamá fuera el punto de encuentro comercial. En ese instante a Panamá arribaron científicos, militares, personas de bien, padres de familia, vagabundos, intelectuales. Arribaron también violadores, ladrones, todo tipo de personas. El primer viaje, el Falcon, que traía 200 personas. Esas personas se volcaron sobre la ciudad de Colón y la tomaron. O sea que hicieron comercios, hicieron hospedaje, hicieron ventas. Hubo entonces también tiendas de surtido, todo tipo de tiendas. ¿Qué resulta? En nuestro escudo nacional hay una frase en la que dice promundo y beneficio. Esa frase surge de este auge de la inmigración. Nosotros empezamos a hacer promundo y beneficio a otras personas. Bueno, sigamos con el tema. El ferrocarril se construía, pero allá habían arribado cierto tipo de personas. Una banda de ladrones no dejaba que la construcción ferroviaria del ferrocarril transísmico continuara, pero Panamá se la ingenió para poder terminar ese tipo de construcción, atrapando a sus ladrones y encerrándolos. En ese tiempo, Panamá se había convertido como el salvaje oeste.
había asesinatos, había robos, había violaciones, había infringimiento de la ley. Y el panameño ya estaba cansado de esto. El panameño lo veía y también le dolía al panameño ver una bandera extranjera ondeando en el país. Esto ocasionó que el 15 de abril de 1956 ocurriera el incidente de la Tajada de la Sandía, donde el panameño se rebeló al extranjero. El negro semidesnudo con el machete era lo que presentaban las revistas en Estados Unidos, y cómo aterrorizaban al hombre blanco y a las niñas y a las mujeres. Ellos eran las víctimas y nosotros éramos el victimario. Eso fue lo que nos dieron a entender. Muchas gracias. El ferrocarril de Panamá fue el primer ferrocarril transcontinental del mundo. Se extiende 77 kilómetros a través del Istmo de Panamá desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. El ferrocarril fue construido durante 1850 y 1855. Su infraestructura, aún en funcionamiento, fue de vital importancia para la construcción del Canal de Panamá. La necesidad de un ferrocarril fue inspirada por la fiebre del oro de California. El 28 de enero de 1855 transitó el primer tren de océano a océano. En 1848, el tránsito era por el antiguo sendero que se caía por el mal estado, tránsito que tardaba de 4 a 5 días. El señor William Aspinwall promovió un plan para la construcción de un ferrocarril a través del istmo. Él y sus socios crearon una compañía que aumentó a $1 millón la venta de acciones y comenzaron el trabajo. En mayo de 1850 se dio la primera palada del proyecto. Muy rápidamente, la dificultad del proyecto se hizo evidente. El calor era insoportable y las torrenciales lluvias requirieron que los trabajadores operaran bajo el agua hasta 4 pies de profundidad. La fiebre amarilla y la malaria tomaron un gran número de víctimas y a pesar de la continua exportación de trabajadores, hubo una época en la que el trabajo se estancó por la carencia de trabajadores aptos. La suerte del proyecto cambió. En 1851, debido a las tormentas, 2 buques de vapor se vieron obligados a refugiarse en la bahía de Limón. Debido a que los muelles del ferrocarril habían sido terminados para ese entonces, los rieles fueron colocados 7 millas hacia Gatún y fue posible descargar los buques de inmigrantes y transportarlo por ferrocarril por lo menos hasta la primera parte de su viaje a través del Istmo. Los directores de la compañía inmediatamente ordenaron vagones de pasajeros y el ferrocarril comenzó a funcionar, faltándole 40 kilómetros de vía. Esto aumentó grandemente el valor de las acciones de la compañía y le permitió financiar el resto del proyecto. En 1855, las 11 millas de vía desde Panamá a las cumbres se completaron. El día siguiente, el 28 de enero, transitó la primera locomotora de mar a mar. La construcción del ferrocarril costaría unos $8 millones, 8 veces más del estimado inicial en 1850, y presentó retos de ingeniería considerables desde cruzar montañas y atravesar pantanos. Se necesitaron 300 puentes y alcantarillas para construir toda la ruta. La obra fue en gran parte construida y financiada por empresas privadas norteamericanas. Personajes clave de la construcción fueron el señor William Aspinwall, David Hotley, George Wilson Tote y John Stephens. Se calcula que más de 12,000 personas perdieron la vida en la construcción del ferrocarril, pero este total puede ser aún mayor debido a que la compañía del ferrocarril de Panamá nunca mantuvo un conteo oficial. La mayor causa de muerte fue la cólera y la malaria. Había muchos cuerpos sin identificar, era un problema para la compañía del ferrocarril,
quien vendió los cadáveres sin identificar al extranjero, consiguiendo ingresos suficientes para mantener su propio hospital. Originalmente, el ferrocarril de Panamá tenía un ancho de vía de 1524 milímetros. A su reconstrucción en el año 2000 fue cambiado a 1435 milímetros para que se pudieran utilizar para material rodante estándar. Las guerras de la ruta. El Tratado Henry Hay es como se le conoce al tratado internacional firmado entre la República de Colombia y los Estados Unidos, a través del secretario John Hay y el ministro colombiano Tomás Herrán, con el objetivo de construir un canal interoceánico que uniese al Océano Atlántico y al Océano Pacífico en el Istmo de Panamá. Las rutas comerciales a finales del siglo XIX se veían seriamente beneficiadas con la construcción de un canal aprovechando los istmos centroamericanos. Tras una extensa historia de intentos malogrados, se escogió por último el país de Panamá como sitio para construir el canal, y todo esto con capital estadounidense. O sea que los Estados Unidos correría con todos los gastos de la construcción del canal. La construcción del canal interoceánico era la necesidad para el desarrollo del comercio internacional. El país estudió varios proyectos y adelantó algunos tratados para construirlo en el Istmo de Panamá. La última negociación fue la de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes veían la zona más que una posibilidad comercial, una ubicación geopolítica estratégica. El acuerdo se planteó en el Tratado de Henry Hay, rechazado por el Congreso colombiano en 1903. La guerra de la ruta, ¿por qué? Si los estadounidenses decidían construir el canal por Nicaragua, los franceses perderían su inversión cerca de los 250 millones de dólares. El 26 de enero de 1896, el nuevo presidente de la Compañía del Canal había acudido a los servicios de William Nelson Cromwell, un hábil, versátil abogado neoyorquino que había sido influencia en las altas jerarquías de Washington, con el objetivo de convencer a los Estados Unidos de comprar los derechos de la compañía francesa que estaban en esos momentos en quiebra. Cromwell anunció al gobierno estadounidense que estaba convencido de construir un canal por Panamá. Era una empresa quimérica y su realización era imposible. Cuando el 2 de diciembre de 1989 Cromwell viajó a Washington, encontró que ya los políticos y empresarios habían decretado que estipulaban la creación del Maritime Canal Co. en el país de Nicaragua. Todo esto a manos del senador John Taylor Morgan. Abanderaba el proyecto en este sentido. A pesar de que Cromwell había solicitado y sostenido una conferencia con el presidente McKinley, expresándole sus intereses contrarios a sus consejos y a la raíz experiencial de Oregón. Al encontrar un rechazo cortante del senador Morgan, Cromwell se dirigió a las influencias del Partido Republicano, a quienes le había dado significativas donaciones en sus compañías. En una cita con el director del Partido Republicano, Mark Hanna, que entonces no apoyaba el canal por el Istmo de Panamá, resguardando los intereses de la compañía del ferrocarril. Tengo que destacar que el ferrocarril también lleva historia con el canal de Panamá. Continuando, Cromwell le ofreció una donación de $60,000 por la parte de Compagnie Noble, a la cual el señor Hanna, sin mayores reparos, accedió. Al momento de Morgan ver esto, lo fue a denunciar, y Cromwell vengó su denuncia al influir en el proyecto de
de ley que el amigo de Morgan había aprobado para la Cámara de Representantes. La vía más practicable y factible para un canal ísmico que se encontraba bajo el control y manejo y propiedad de los Estados Unidos es la conocida con el nombre de la Ruta de Nicaragua. La construcción del Canal de Panamá costaría 253 millones, mientras que el Canal de Nicaragua costaría 189 millones de acuerdo con lo estimado. Buenas noches, mi nombre es Maricel Howard y me corresponde hablar sobre la primera exploración. Luego del descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, se dieron una serie de exploraciones en el Istmo de Panamá. Una de las primeras exploraciones fueron en el río Chagre en el año 1527, donde Hernando Serna y Pablo Corzo lo recorrieron para ver si en aquel entonces era posible transitar en el mismo instante. Por otro lado, Álvaro del Quijo se aventuró por el Río Grande para ya poder así unirlo entre sí. En ese entonces, el hijo del rey Carlos V, el señor Felipe II, hizo un envío para hacer una serie de investigaciones de cuán factible era crear un canal en el Istmo de Panamá. Más adelante surgió el interés por el sucesor del rey Felipe II, el señor Felipe III, pero en su intento por solamente pensar que era posible crear un canal, su solicitud de estudio se vio nuevamente objetada por el Consejo de la India, sentenciado a muerte si el mismo hacía caso omiso, ya que esta idea traía consigo muchas consecuencias graves. Pasar el tiempo, en el año 1698, William Peterson organiza una expedición para colonizar el Darién, el cual había sido supervisado por el rey William III, los cuales se hospedaron en la bahía Celedonio o puerto escocés, pero los mismos fueron echados por los españoles. Luego, en el año 1786, el francés Monsieur de Fer da el primer proyecto en donde se une el Océano Pacífico y el Océano Atlántico en memoria del embajador de España en París. Una de las primeras explotaciones canaleras en firme la realizó el británico Augustus Joy y el sueco Maurice Falmar, los cuales fueron enviados por Simón Bolívar. Entre el año 1876 y 1878, al terminar la serie de exploraciones que habían hecho los franceses, propusieron hacer 4 diferentes rutas, las cuales se dividieron, 2 por Darién, una por San Blas y la preferida por el centro del Istmo, entre Colón y Panamá. El Canal francés. El 14 de enero de 1869, Nueva Granada y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado para la construcción de un canal interoceánico por Panamá. Pero dicho tratado no fue aprobado por el Congreso granadino. En 1869 sucedieron 2 acontecimientos internacionales que de una u otra manera influyeron al Istmo de Panamá. Por su parte, los franceses inauguraron el Canal de Suez y su constructor, Ferdinand de Lesseps, se convirtió en la figura central del orgullo nacional. El 20 de marzo de 1878, el convenio Sargat-Weichert le otorgaba a los franceses un derecho exclusivo para construir un canal y para operarlo por 99 años, al momento de terminar la obra. Localizado al oeste de la línea Cabo Tiburón-Garaniche, la compañía se haría cargo de efectuar un arreglo amistoso con el Ferrocarril de Panamá y pagar a esa corporación un arreglo de indemnización adecuada. Bonaparte Weichert y su equipo técnico concentraron sus estudios, por los cuales elaboraron 4 proyectos. 3 correspondían a la parte este y 1 a la parte oeste del ferrocarril.
Este último proyecto era el favorito de Weiss y consistía en un canal a nivel entre Río Grande y Río Chagre, con excavaciones en la parte central. Por la brevedad del tiempo, no se hicieron suficientes estudios de su suelo rocoso en el área central. En este mismo caso, el fracaso se atribuyó a varias causas: errores técnicos cometidos durante el estudio, mala administración, malversación del dinero, descrédito de la empresa, los obstáculos del corte culebra y las enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria, la cólera. Por su parte, el 4 de febrero de 1889, la Compañía Universal del Canal Interoceánico fue intervenida jurídicamente. Los trabajos del canal se asignaban a subcontratistas o pequeñas compañías que pedían dinero por adelantado y al no tener máquinas apropiadas, abandonan la obra. Y el siguiente subcontratista cobraba más porque tenía que completar el trabajo anterior más el que correspondía hacer. En términos generales, el fracaso del canal francés dejó en el istmo aproximadamente 14.000 personas desempleadas.